Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Patricio Díaz Cisneros, que nos hablará de modelos descritos Amparo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor. Y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo andan todos? Muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar de iniciación profesional. Muchas gracias a la doctora Marina Iamurri y a todo el foro de iniciación profesional por esta invitación. También quería agradecer al doctor Gustavo Somoza López por las clases que dio las dos anteriores, que estuvieron muy buenas. Y bueno, ahora vamos a hablar de un poco la consigna de hoy, que dice que son modelos. Quería hacer alguna breve nota sobre esto de los modelos, que muchas veces se nos mira con recelo, o sea, por pedir modelos, etcétera, etcétera. Pero en realidad todos, de alguna u otra forma, tenemos modelos en el sentido de que son los escritos con los que trabajamos siempre y a partir de eso realizamos un escrito. Y justamente cuando salen los noveles abogados de la facultad, es lo que más necesitan, ese tipo de información práctica, y se las quieren negar. Así que yo celebro que en este espacio, en la Casa de Todos los Abogados, se esté hablando de esto, aunque sé que genera algún resquemor, pero me parece excelente, porque se trata de generar ese puente, de que no se te cierren todas las puertas. Justamente ahora con la digitalización, que es muy buena la digitalización, ha traído más dificultades todavía a los abogados nobles, porque había como un trabajo que era donde uno se formaba, que era la procuración, lo paralegal, iba uno y llenaba las fichas, todo eso se empezó a acabar con la digitalización, donde uno iba y llenaba las fichas de cada expediente. Se empezó a acabar con la digitalización y ahora con esto de los escritos completamente digitales, ya todo lo que es procuración y paralegal se fue achicando aún más. Entonces, esos mismos abogados que antes salían de la posibilidad de pasar por ese tipo de experiencia y adquirir justamente el know-how, los modelos y todo eso, ahora es como que el puente se rompió más todavía y por eso es tan importante que el colegio nos esté apoyando a todos para que justamente pueda ser posible el ejercicio profesional, que no se cierren todas las puertas. Y ahí están justamente los modelos, los que estamos pidiendo y que son indispensables. O sea, no es que vamos a copiar todo, pero tenemos una referencia a partir de la cual escribir. Entonces, aunque después me siento matado, lo que sea, puedo decir, ¿dónde los buscamos? ¿Qué les parece? Bueno, por ejemplo, Internet, por favor, no. En Internet nunca. O sea, lo que está ahí puede estar totalmente desactualizado, puede ser lo que está copiando todos. Es un quemazo. Por favor, Internet no. ¿De dónde obtenemos esta información? Sí, no salimos de la facultad, no tenemos un estudio jurídico familiar ni ninguna de esas posibilidades. Tenemos que trabajar y ¿dónde lo obtenemos? Esas referencias. Bueno, para mí lo mejor es directamente el mismo PJN, el mismo Lex 100. Por ejemplo, nosotros buscamos la jurisprudencia actualizada de un tema, el tema que nos trate, buscamos la jurisprudencia actualizada y va a tener la jurisprudencia va a tener los autos, va a tener la carátula, va a tener el nombre del actor. Nosotros vamos al PJN y lo buscamos por nombre del actor y por número de expediente y vamos a encontrar ahí todos los escritos del juicio. Todo, desde el primero hasta el último, va a estar todo. No solamente, a veces el escrito de inicio no está por el traslado, que a veces todavía se hace así, pero muchas veces también está el escrito de inicio. Todos los escritos están ahí. Entonces podemos ver qué es lo que pasó en ese juicio, ¿no? Todo, y resulta una información indispensable esa, no solamente para el novel abogado, en el sentido de que nosotros tenemos que leer expedientes. O sea, en los expedientes está la información práctica.
en los expedientes, antes no se podía leer un montón de expedientes, porque uno tenía que ir, pedir el expediente si estaba autorizado, si no. Ahora uno entra por el PJN, los expedientes son públicos y puede leer todo. Entonces, podemos leer cuáles fueron los conflictos que hubo ahí, cuáles fueron las partes débiles de cada una de las partes, cuáles fueron las partes fuertes, cuál es el tipo de discusión que se daba, cuál es la prueba que se ofreció. Por ejemplo, si se ofreció una pericia, podemos ver cuáles fueron los puntos de pericia, pero también cómo hizo el dictamen pericial, el experto designado, cómo fue que lo impugnaron, qué tipo de discusión hubo. Entonces uno ve los puntos fuertes, los puntos débiles. En el caso, por ejemplo, hoy tenemos amparo, voy a hablar un ratito de amparos institucionales, y un ratito más corto también, pero de amparos de salud, porque ustedes saben que como dice el 43 de la Constitución, amparos puede ser contra autoridades públicas o privadas. Entonces hay muchos amparos de salud porque las prepagas, las obras sociales nos quieren jóvenes, nos quieren sanos, nos quieren perfectos. Una vez que tenemos un problema ya no nos quieren más. Entonces, por eso a veces se necesita que se hagan valer las garantías constitucionales con la vía judicial, y hay amparos de salud que podemos darles una mirada. Ahora, como decía, amparos de salud, supongamos el caso que no tengamos experiencia, que no estemos en un estudio jurídico donde recién salimos de la facultad y que nos apoye. Está el programa de padrinazgo que está en el colegio, donde otro abogado, otro colega que tenga mucha experiencia, que tenga muchos años de profesión, nos guía o le podemos hacer preguntas, que es muy útil. Pero decía, ¿dónde obtenemos todo esto, toda esta información? Por supuesto, la mejor fuente de información son los expedientes judiciales, donde está todo lo estratégico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Amparos de salud? Muy fácil. Civil y Comercial Federal, donde se tramitan, nosotros ponemos, ¿a quiénes van a demandar en los amparos de salud? ¿A quiénes siempre demandan? Bueno, demandan a las obras sociales, demandan a las prepagas. Ponemos el nombre de la prepaga por demandar y van a salir un montón. O sea, un montón de distintos juicios, no solamente amparos de salud, pero va a haber un montón de amparos de salud. Entonces nosotros tenemos que leer todo eso. O sea, por supuesto, todos esos escritos, muchos de ellos son obras intelectuales en los términos de la ley de propiedad intelectual. No es para copiar, pero sí para tener una referencia. Entonces, pero sobre todo para tener una referencia de los problemas que hay. Porque si nosotros pensamos que no nos podemos equivocar por muchos años de profesión que tengamos y por muchos litigios que hagamos, en los que hayamos intervenido, estamos fritos. O sea, si pensamos que no nos podemos equivocar, sonamos. Entonces, uno mira todos esos expedientes y ve los distintos problemas que se van surgiendo, ve que los caminos casi siempre están poseados, entonces uno ve dónde está el pozo, antes de ir uno, ¿no? Entonces uno ve toda la estrategia, los puntos fuertes, los puntos débiles, leyendo un expediente, leyendo otro expediente, leyendo los escritos, leyendo lo que proveyó el juez. En los amparos, uno de los pozos que hay que tener cuidado es ese plazo letal de las 48 horas. O sea, para apelar tenemos 48 horas. O sea, en general en un proceso ordinario son 5 días, si dan el sumarísimo son, 3 días, de acuerdo al 498 del Código Procesal Civil y Comercial. Pero si le dan el trámite al amparo son 48 horas. Entonces hay un poco de confusión con eso, porque generalmente en Civil y Comercial Federal le dan el trámite del juicio sumarísimo. Imprímase a las actuaciones el trámite del proceso sumarísimo. Si hay un proveído así, en teoría, nos tenemos que manejar con la tranquilidad leve, pero tranquilidad al fin de los plazos del proceso sumarísimo. Pero si no es claro, y nosotros estamos hablando de un amparo, por ahí nos curamos en salud y tenemos cuidado y vamos con las 48 horas de plazo de la ley de amparo. Entonces, sumarísimo 3 días y 5 para expresar agravios, y en cambio, con respecto al amparo, 48 horas. Ojo con eso, estemos atentos, porque ese plazo no es muy habitual y es típico de los amparos. Y que no siempre va a estar, porque les decía que a veces dan el trámite de las actuaciones en el juicio sumarísimo, el proceso sumarísimo, y es distinto. Otra, proceso una caducidad de 3 meses, también tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, ahora después voy a entrar un poquito en lo que son amparos de salud.
Ahora voy a pasar un rato por amparos más bien institucionales, que son amparos, me refiero, generalmente son contra el Estado, que tienen un alto impacto institucional, cuando se intenta declarar inconstitucional una norma. O sea, como ustedes saben, el 43 de la Constitución reconoce expresamente en el Poder Judicial la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una norma, y así defender la supremacía de la Constitución Nacional. Entonces, muchos amparos buscan declarar la inconstitucionalidad de una norma, y a veces lo hacen de forma general, o sea, como si fuera una acción colectiva. Entonces, esto es en temas donde tienen este tipo de amparo genera mucha discusión teórica acerca del diálogo entre los poderes de la República, el diálogo, o más bien la discusión entre las tensiones entre los distintos poderes de la República, porque el Poder Legislativo emite una norma y el Poder Judicial se la puede declarar inconstitucional, y los efectos de la sentencia pueden ser amplios, a partir de lo que son acciones colectivas. Acciones colectivas o acciones de clase, como le llamen. En realidad, para ponernos un poco en situación, el amparo colectivo, la acción colectiva, el artículo 43 de la Constitución habla de los derechos de incidencia colectiva. Y tradicionalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema, o sea, más conservadora, la anterior, decía que el 43 se refiere a derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, nada más que eso. Entonces, eran solamente lo que se llaman las acciones colectivas más tradicionales, o sea, que se refieren a bienes colectivos. Pero, por ejemplo, en el voto de Lorenzetti en Mujeres por la Vida ya se empieza a insinuar otra clasificación, y ya en el fallo Alavi queda claro como una subcategoría de los derechos de incidencia colectiva a lo que llaman intereses individuales homogéneos. Esto quiere decir agrupar varios juicios en uno. Los juicios son individuales, por eso tienen intereses individuales en juego, pero como son homogéneos, se agrupan todos en uno. Si a eso le llamamos derechos de incidencia colectiva, nos alcanza para decir que dentro del artículo 43 de la Constitución está implícita la acción de clase o algo parecido a una acción de clase. Es decir, una acción donde no se tutela solamente a una parte, sino a todos los intereses de un mismo juicio. Se agrupan todos en uno. Eso fue en Fallo Alavi. En el Fallo Alavi se estableció esta categoría que de alguna forma muchos dicen que dio pie a las acciones de clase en nuestro derecho. Otros dicen que no, que eso no sería exacto categorizarlo como una acción de clase, porque la acción de clase remite a la regla 23 americana, a la representatividad, y pareciera que si uno dice acción de clase hay que importar todo el sistema norteamericano. Y quizás no es así, dicen algunos. Esto es una acción colectiva, es más correcto hablar de una acción colectiva, pero que tiene la particularidad que se refiere a intereses individuales homogéneos. Entonces tenemos acciones colectivas sobre bienes colectivos y acciones colectivas sobre intereses individuales homogéneos. Sobre estas últimas, es muy importante puntualizar la clase, o puntualizar el colectivo. O sea, especificar a quién le va a llegar la sentencia. O sea, hasta dónde llega esa sentencia. Hay que especificarlo, tiene que estar muy claro. En mucha jurisprudencia que por no haber hecho eso rechazó la acción, por no haber especificado claramente el colectivo a tutelar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de intereses individuales. Entonces, tenemos que ver cuáles son los intereses individuales que vamos a tutelar. Si fueran bienes colectivos ya es más claro que se trata de un bien colectivo. Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, que está un río contaminado, es claro, es ese río. Pero si son intereses individuales, si esto es una especie de suma de juicios individuales, porque hay homogeneidad y porque usamos el 43 de la Constitución, hay que acreditar, hay que especificar cuáles son esos intereses. En general, la jurisprudencia de la Corte para este tipo de juicios, que podemos llamar acciones colectivas sobre intereses individuales homogéneos, o podemos llamar acciones de clase, pero si decimos acciones de clase, alguno puede llegar a corregir y decir, no es exactamente igual que lo norteamericano. Bueno, está bien, acciones colectivas sobre intereses individuales homogéneos, que salen de la jurisprudencia Alavi, que fue ratificada también en la jurisprudencia de la Corte PADEC con Swiss Medical. Entonces, en esas acciones colectivas decíamos que se tiene que especificar
bien cuál es la clase a tutelar. Y una de las cosas que suelen pedir, decía, es tratar de acreditar que no está justificado el litigio individual. Eso lo pide la acordada de la Corte. Se tiene que acreditar que está comprometido el acceso a la justicia porque esos intereses individuales no podrían tramitarse en un juicio individual porque, por ejemplo, puede ocurrir esto porque se trata de consumidores que están muy débilmente protegidos. Puede ocurrir esto porque se trata de montos muy pequeños que no justifican el juicio individual, de manera tal que si no se le da trámite a este tipo de acción colectiva sobre intereses individuales homogéneos, esa gente al final se va a quedar sin ninguna tutela judicial. O sea, se compromete la tutela judicial efectiva, se compromete el acceso a la justicia. Entonces decía, se va una área de examen, un área de discusión muy importante en esos amparos sobre normas colectivas que buscan declarar la inconstitucionalidad de normas, es lo que se llamaría el caso judicial y la legitimación. Que son una cuestión, una parte, la contracara de la otra. Están muy relacionadas ambas. Esto se vincula con el artículo 116 de la Constitución Nacional, que establece el área de actuación del Poder Judicial. Entonces viene a ser como un dique republicano para evitar el gobierno de los jueces. Entonces, nosotros somos republicanos, no queremos que los otros poderes de la República tomen facultades que no les corresponden. Y lo mismo decimos del Poder Judicial, no queremos que el gobierno de los jueces. Entonces, los jueces actúan en lo que es el ámbito de casos, causas o controversias, caso judicial. Y para que haya un caso, causa o controversia, tiene que haber una legitimación. Entonces, para que haya una legitimación se necesita que esté afectado un interés individual específico selectivo del peticionante. Se puede ver la jurisprudencia de la Corte Suprema Baeza o la jurisprudencia del caso Thomas, donde si ustedes leen estas citas jurisprudenciales van a encontrar otras citas y van a encontrar todas las referencias sobre la teoría del caso judicial. Y la teoría del caso judicial, para decirlo de forma simple, exige que sea una persona que tiene un interés específico, porque de otra manera se entiende que el juez estaría actuando por afuera de las atribuciones que la Constitución le reconoce. Tiene que tener un interés individual y específico selectivo que se vea afectado con la norma en cuestión. O sea, no hay lo que se llamaría un derecho a la legalidad. Derecho a la legalidad serían, por ejemplo, el caso de los ciudadanos preocupados. O sea, mañana sacan una norma, el Poder Legislativo saca una norma, y a mí me parece horrible, Aparte me parece inconstitucional. Entiendo que es inconstitucional. Entonces yo, como ciudadano preocupado, presento una digo que se declara inconstitucional. Quiero un país con más legalidad. Bueno, eso me tiran todos los libros por la cabeza. Me dicen justamente, derecho a la legalidad, no puede el juez pronunciarse en abstracto y se necesita que haya un caso judicial. Y para eso usted tendría que haber acreditado que tenía un interés individual, específico, selectivo, afectado. Y otra contracara del caso judicial vendría a ser no solamente la legitimación activa, sino que también en la jurisprudencia más exigente de la Corte está la legitimación pasiva. Esto quiere decir que en realidad muchas veces te van a decir que no se puede demandar al Estado Nacional por su condición de emisor de la norma. O sea, vos sacaste la norma, yo te demando y la quiero inconstitucional. Porque ahí no habría una controversia. En realidad al Estado no le interesa la norma. Sacó la norma y listo. Hay que demandar no al emisor de la norma, para que haya defensa en juicio y para que haya un debido proceso. De otra manera no hay una controversia, no hay dos partes que quieren cosas diferentes. Entonces, la jurisprudencia más clásica, más restrictiva, es decir, quiero las dos cosas. Quiero que me demuestre que hay una legitimación, que tenés un interés individual y específico afectado, y quiero que me demuestre la legitimación pasiva. Les puedo comentar le decía, bueno, está el fallo Thomas, el fallo Baeza, podemos mirar la jurisprudencia. Les puedo comentar
del fallo Rizzo, del año 2013, que declaró inconstitucional la entonces reforma judicial, que se llamaban, uno le llamaban democratización de la justicia y otro le llamaban reforma judicial K. Era una reforma del Consejo de la Magistratura, y fue un expediente en el que intervine como parte del equipo de abogados del doctor Rizzo, de la agrupación Gente de Derecho. Porque en ese amparo, que se llamaba el fallo Rizzo, que dio ocasión a esa sentencia, la parte actora era Gente de Derecho, una agrupación, una lista, la lista 3, que competía en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, por el estamento de los abogados. Entonces, ¿por qué se los digo a esto? Porque justamente lo que había que tratar de demostrar es esto que les decía, la legitimación y el caso judicial. Es decir, que hay un interés individual y específico afectado, que no hay unas personas que se presentan en el tribunal y decir, a mí me parece que la norma no me gusta y quiero un derecho a la legalidad. No, no, no. Hay que demostrar un interés individual y específico que está afectado. Entonces, lo que decía la agrupación, lo que decía Gente de Derecho, lo que decía la lista 3, es que siempre se presentaba elecciones por el estamento de los abogados para competir por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y ahora, con esta nueva ley, que había salido, la ley 26855, lo que estaba diciendo era, con la nueva ley, esto se realizaba a partir del sistema de los partidos políticos. Era con elecciones generales, y si no, eso estaría demostrando el interés individual y específico que le estaría afectando. Pero después de eso, ¿por qué esa sentencia no llegaría solamente a la misma lista? ¿Por qué no? Y sí a las otras? ¿Por qué sería una sentencia masiva? Bueno, lo que la agrupación estaba pidiendo es que la sentencia llegue no solamente a Gente de Derecho, sino a todas las otras agrupaciones de abogados, todas las agrupaciones rivales, para que pueda haber una elección, para que pueda competir. ¿Sí? Que se pedía específicamente que la sentencia no llegue solamente a Gente de Derecho, sino a todas las listas de abogados. Entonces ahí ya estamos viendo cómo la sentencia pretendía ser más amplia, no solamente para la parte actora, sino también para las otras listas de abogados. Pero también lo que decía la lista, lo que decía Gente de Derecho es, bueno, si solamente llega a los abogados, entonces de todas maneras habrá quedado burlada la forma republicana de gobierno, porque tanto los jueces como los académicos serían elegidos por el sistema de los partidos políticos, y un partido político se podría quedar con todo. Y nosotros, como nos consideramos militantes de la supremacía de la Constitución Nacional, no lo podemos aceptar. Entonces pedimos que nuestra contraparte nos organice una elección que sea respetuosa del artículo 114 de la Constitución Nacional, es decir, de la división de poderes y del equilibrio que establece que exige la Constitución Nacional del Consejo de la Magistratura. Si no cumple con esas pautas, entonces no podemos participar, porque sería una forma de burlarla. ¿Y por qué para nosotros es importante? Porque para nosotros, para participar, tiene que ser una elección que respete la institucionalidad. Tenemos un juramento de lealtad con la Constitución, y por eso necesitamos una elección así. De esa manera se pedía ampliar la sentencia, y sería como una acción colectiva que agrupaba a todos los abogados, a los académicos y a los jueces, a los magistrados, a todos los estamentos afectados, pero a partir de la jurisprudencia de la Corte, que bueno, dice, donde hay un derecho, hay un remedio legal para hacerlo valer, y de esa forma se estaba pidiendo, digamos, la ampliación de los efectos de la sentencia, a todos los estamentos perjudicados. La Corte Suprema hizo lugar en todos sus términos a aquella acción de amparo, y se los quería comentar como un ejemplo de dónde porque me tocó participar como patrocinante de Rizzo, como un ejemplo de las discusiones que se dan ahí. O sea, hay que hablar del caso judicial, si realmente hay una controversia. Estabas diciendo, no, pero mi contraparte, el Estado Nacional, está organizando una elección, y la elección que está organizando a mí no me gusta. O sea, a mí no me sirve más que no me gusta, porque es inconstitucional,
porque no puedo participar si es así, y yo la quiero de otra forma. Entonces hay una controversia, hay dos intereses encontrados, eso genera una controversia, y también hay un interés individual y específico, es decir, me están proscribiendo. Yo siempre participaba en estas elecciones y ahora no puedo participar más culpa de esta ley. Hay un interés específico e individual. En todos estos casos lo que se ve es siempre como dos bibliotecas, los que son más restrictivos y los que son más amplios. Los que son más restrictivos te citan a un juez de la Corte Suprema ya norteamericana, llamada Antonin Scalia, que él tiene una visión muy cerrada de lo que es el caso judicial, porque es un juez conservador y tenía mucha preocupación por evitar esto, el gobierno de los jueces. Entonces, es decir, si el judicial se va a expedir, que haya un caso, y que haya un caso empiezan a exigir mucho que esté el interés individual específico, que esté afectado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, entonces, por ejemplo, en todos estos amparos siempre se va a estar discutiendo eso. Siempre ustedes ven cuando hay un amparo donde se pretende declarar la inconstitucionalidad, nosotros lo vamos a presentar y vamos a tratar de acreditar el interés individual específico afectado y por qué pretendemos la ampliación de la legitimación. ¿Por qué pretendemos, acaso, tener una ¿Por qué pretendemos, llegado el caso, una acción de clase si son intereses individuales homogéneos o una acción colectiva que abarque la totalidad del bien colectivo? Son la parte más importante de la discusión, porque después la otra parte es la parte de si es inconstitucional o no, es decir, la parte del fondo. Pero digo, desde el punto de vista procesal, la parte más importante de la discusión es esa. Si es inconstitucional, esto habrá que discutirlo y habrá que fundarlo, pero en general los jueces saben derecho, o sea, los jueces saben derecho. A mí yo no me siento muy cómodo hablando, explicándole mucho el derecho a un juez, que el juez sabe derecho y tiene sus propios libros, tiene sus propios... Generalmente lo más importante son los hechos, cómo se plantea la petición, el objeto. En los amparos institucionales no, hay un gran desarrollo, un gran trabajo en lo que es la inconstitucionalidad, porque es como la parte... de mayor impacto, es decir, tiene que ser ostensiblemente inconstitucional la norma, y eso se va a desarrollar mucho, pero en general, en un amparo o en cualquier otro litigio, lo más importante es cómo se plantea el objeto, la prueba, y ahora puedo volver un ratito a los amparos de salud, que son los que mayor trámite tienen, en civil y comercial federal, se tramitan. Les decía, bueno, obligado, ya que hay muchos, pero que lamentablemente las prepagas no respetan los derechos constitucionales. Las prepagas han judicializado la ley de discapacidad, o sea, la ley de discapacidad reconoce a quien tiene un certificado de discapacidad el derecho a que le cubran todos los tratamientos que requiere. Muchas veces esperan el amparo, porque dicen, bueno, por ahí a lo mejor no tiene un abogado, no consigue abogado, y entonces prefiero esperar el amparo. Entonces está muy judicializado. Entonces hay muchos amparos de salud por la ley de discapacidad. Amparos de salud, por ejemplo, para chicos que tienen alguna dificultad, que necesitan una maestra integradora, que necesitan un apoyo. Amparos de salud para colegios especiales. Van con el certificado de discapacidad y la orden médica, esto es muy importante, que recomienda este tipo de prestación que está requiriendo la persona. Porque justamente hace poco hubo una especie de ataque general en los medios a los amparos de salud y estaban diciendo que los jueces intervenían en decisiones médicas y estaban los jueces creyéndose médicos, diciéndole a los médicos lo que tenían que hacer y a los hospitales, qué sé yo. No es así, los jueces nunca van a tomar una decisión solo. Cuando toman una medida cautelar es porque hay certificados médicos que los van a exigir siempre, que acreditan que eso se necesita. Entonces, en estos amparos de salud siempre se van a acompañar, se necesitan certificados médicos que lo acrediten. Entonces nosotros en el amparo de salud vamos a pedir también prueba informativa, es muy común, prueba pericial también se suele ofrecer. En la prueba pericial hay que ofrecer un consultor técnico. El consultor técnico es importante que a lo mejor en el momento del amparo no hay un consultor técnico de parte que sea el mejor, o que sea excelente, o que sea el más indicado. Pero hay que ofrecer un médico de todas formas que se pueda obtener, que pueda realizar esa tarea,
Porque está la facultad de la parte de reemplazar el consultor técnico. Entonces después, cuando pase el juicio, se puede buscar un profesional mejor que sea más indicado ejerciendo esas atribuciones procesales. En cambio, si no lo ofrecemos, muy probablemente perderemos esa oportunidad. Entonces, mejor ofrecer el consultor técnico y después, en todo caso, se puede reemplazar con un simple escrito diciendo con otro que sea acaso más idóneo para realizar esa tarea. Generalmente, entonces tenemos prueba pericial, tenemos una prueba informativa donde se va a expedir el médico, y si es un amparo que versa sobre la ley de discapacidad, por supuesto el certificado de discapacidad, que acredita tal condición. Bueno, yo ya con esto creo que estaríamos terminando, porque no quería tampoco sacarles mucho tiempo. Vamos a repasar algunos títulos que se ven en el amparo. En el escrito de una acción de amparo puede pensarse, ponemos de título que le ponemos, promueve acción de amparo. ¿Les parece bien? Promueve acción de amparo. Con estos dos títulos está bastante bien. Algunos ponen reserva federal, hace reserva federal, no sé, ofrece pruebas. No es necesario poner 25 títulos. Me parece bien, aunque no sería un error o algo así, me parece bien no exagerar con los títulos. Promueve acción de amparo, solicita medida cautelar, estaría bien. Después, bueno, se presenta la parte, después acreditamos la personería, el objeto, en el objeto vamos a especificar lo que necesitamos, y ojo acá con el objeto. Ojo, porque el amparo es un juicio, es un tipo de proceso que tiene que ser, no se puede discutir algo complejo. Si lo que se discute es muy complejo, puede ser que lo rechacen diciendo que excede el marco de la discusión. Entonces, primero hacer un... Doctor, se está entrecortando nuevamente. Tiene el micrófono desactivado. Bueno, les decía, el objeto seamos concretos, después seguimos los hechos, mostramos los hechos del amparo. Un capítulo interesante que podemos agregar, presupuestos de admisibilidad. El artículo 43 de la Constitución exige cuáles son los requisitos del amparo. Nosotros podemos fundamentar uno por uno que los mismos están cumplidos. Por ejemplo, que no existe otro medio judicial más idóneo, que hay una lesión actual o inminente, que hay una lesión, que hay una amenaza, bueno, la lesión actual o inminente que restringe o que amenace un derecho constitucional de forma extensible, lo que dice el 43 de la Constitución. Es decir, eso está en la ley de amparo también, los requisitos de la ley de amparo y los requisitos del artículo 43. Nosotros vamos a usar los que están establecidos expresamente en el 43 de la Constitución, y
fundar cada uno de ellos. ¿Por qué entendemos que en este caso están cumplidos? Después tenemos que la prueba, en la prueba ya decía, es muy común una prueba informativa, si es un amparo de salud, la documentación médica que corresponda. Hacemos la reserva federal. Y bueno, el petitorio al final, o sea, es un escrito que tiene este tipo de estos capítulos que les fui repasando como comunes, pero también podemos mirar, como les decía, distintas formas de realizarlo. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes acá? En el chat me salen las preguntas y yo las voy leyendo, cualquier duda que les haya quedado. Que se trate de un acto u omisión, eso es muy importante. Si ustedes recuerdan, el artículo 43 no habla de un acto nomás, sino también de un acto u omisión. Puede ser perfectamente una omisión de una autoridad pública o puede ser privada, lo que esté generando una lesión actual o inminente o una amenaza a un derecho constitucional. Un acto u omisión de autoridad pública o privada. Bueno, y con esto yo creo que ya estaríamos por cerrar esta actividad. Disculpen el problema que tuve con la conexión. Entonces, tenemos los amparos en general son un vehículo para hacer valer las garantías de la Constitución Nacional. Sobre todo eso, que está previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, es un juicio, es un tipo de litigio que tiene que ser simple, que no puede, que hay que, por ejemplo, en los amparos institucionales, a veces se presenta en su lugar una acción declarativa de inconstitucionalidad, justamente porque se puede llegar a entender que hay mucha complejidad en la discusión, y optan por esta otra vía, por otra vía. Y en otro tipo de amparos también. Hay que acreditar que no se trata del medio judicial más idóneo, y siempre teniendo en cuenta cuando redactamos el objeto, yo creo que el objeto es de lo más importante de todo, que se trate de una discusión y de una petición simple. Acá preguntan, amparo de salud para las personas que se jubilan y no quieren... Amparo de salud para las personas que se jubilan y no quieren PAMI, ¿se podría hacer uno? Bueno, sí, habría que estudiarlo específicamente, porque nosotros estamos hablando del amparo en general, pero después está la parte de fondo. Es decir, en la parte de fondo tenemos que estudiar bien la jurisprudencia y bien por qué fundamos que el acto o la omisión de la autoridad pública o privada está afectando un derecho constitucional o le está... Es importante que la Constitución dice que lesione o amenace. Porque muchas veces con el tema del caso judicial nos van a decir, quiero la elección actual, pero la Constitución habla de amenaza también, la redacción textual, pero en general tratamos de demostrar que, que hay una lesión actual o inminente a un derecho constitucional. Y bueno, con respecto, sí, amparos, en el tema de las jubilaciones, sí hay amparos cuando hay una normativa que afecta los derechos jubilatorios, se puede también utilizar el 43 de la Constitución, las facultades que le da el juez de declarar inconstitucional la norma y restablecer el imperio de la supremacía de la Constitución Nacional. Sí, hay amparos de distintos tipos, yo trataba de decir los más comunes y sobre todo los que yo trabajé. O sea, yo trabajé en todos estos amparos y no quiero hablarles de otros amparos en los cuales no intervine, porque tendría que estudiarlo mucho más antes de hablarlo. Quería tener esa prudencia de hablarles de los tipos de expedientes en los cuales se interviene, que son esos tipos de amparos que son generalmente los más comunes, pero hay amparos en otros temas. Basta que haya una acción o una omisión de una autoridad pública o privada que afecte un derecho constitucional para que pueda evaluarse y presentar un amparo. Bueno, con esto
ya me parece que ya evocamos someramente los temas, así que les quiero agradecer a todos por estar acá, les quiero agradecer por haberme escuchado, y quiero agradecer al Foro de Iniciación Profesional por este espacio, y nada más, les agradezco mucho y hasta luego.